Y la propuesta surge alrededor de las estadísticas, ya las han mencionado muchísimo, pero voy a hacer alusión a dos. Nosotros tenemos un estudio en IXC que hace referencia y con la iniciativa de bolsas de valores sostenibles de la ONU, que ha hecho referencia a muchas de estas cifras, pero hay una que me llama la atención. Miren, en Colombia tenemos 58 emisores en este estudio. Este estudio tomaba en aquellos mercados más grandes que tienen más de 100 emisores a los 100 primeros y en nosotros tomaba a todos los que hay. Nuestra bolsa tiene en este estudio 58 emisores que se tuvieron en cuenta. Y por supuesto hablamos del porcentaje de mujeres que hay en las juntas directivas. Pero voy a decir algo que quizá no les va a gustar tanto. Eso es importante, pero no suficiente. Hay otra cifra fundamental, y aquí tenemos representantes del Club de 30, ¿cierto? Y es cuántas juntas directivas de las empresas listadas en Colombia tienen al menos el 30% de sus miembros que son mujeres. ¿No? Ese es uno de los temas importantes. ¿Y saben por qué es importante? Porque si no tenemos ese 30%, no se genera todo ese efecto de lo que hemos hablado, lo que mencionó Andrés, lo que mencionó cada uno de nuestros expositores anteriores. Se necesita tener esa masa crítica importantísima. ¿Saben cuál es el porcentaje? 12% en Colombia. ¿Cuál debería ser el porcentaje? Quizá un 80, quizá un 100. Estamos de primeros, pero ¿para qué estamos de primeros? Para tener esa visión y esa ambición alrededor del tema. Solamente menciono esa cifra, no voy a entrar a hablar de el importantísimo progreso que hemos tenido nosotros, pero la idea y lo que yo quiero que surja de este panel es que en un año estemos hablando de esta conversación, si logramos o no tener ese impacto. Y por eso vamos a empezar a hacer un análisis DOFA. Todos ustedes conocen esa metodología. Y empecemos hablando hablemos de las fortalezas. Y comienzo preguntándole a María Paula, ¿qué iniciativas se han llevado a cabo en Colombia que han permitido que lleguemos a ser esos líderes en este contexto? ¿Qué iniciativas a nivel institucional? ¿Qué es lo que ha permitido que realmente tengamos esa fortaleza de presencia de mujeres, no solamente en juntas, sino también en puestos de liderazgo? Bueno, buenos días, gracias. ¿Aló? Buenos días, gracias por esta invitación y quiero empezar con una anécdota que nos estábamos acordando con Marcela. Cuando empezamos el Club del 30% en Colombia, que defiende que haya por lo menos 30% mujeres en las juntas directivas, el primer sitio que visitamos fue la Bolsa de Valores. Y aquí llegamos en ese momento con Heidi Gallo, que era la alta consejera para la mujer, y nosotras dos con Maletincito a vender la idea. ¿Y por qué escogimos la Bolsa de Valores? Porque si las empresas listadas y en bolsa no lo logran, el resto de las empresas no lo van a hacer. Las que marcan la tendencia, las que son referente, son los emisores. Entonces vinimos acá primero a decir, miren, nosotros queremos traernos el capítulo de esto a Colombia para fomentar una mayor presencia de mujeres en juntas directivas. Y esto fue hace 7 años, 8, si mi memoria no me falta. Y es solo un componente de lo que hoy llamamos el ecosistema de mujeres en juntas directivas en Colombia, que básicamente arranca con formación. La primera barrera que encontramos es que nos decían, no, las mujeres no están preparadas para estar en juntas. Entonces usamos el modelo del CESA, de su primera promoción de mujeres en juntas directivas. Hoy va en la promoción número 18 y 19 en simultánea, no hay cupos, están llenos. Segundo elemento, un banco de hojas de vida, porque cuando nos decían no hay mujeres, nosotros les decíamos, díganos cómo quiere la mujer, con qué experiencia, y nosotros les entregamos el perfil. Entonces, enseñamos a las mujeres a hacer su hoja de vida, entregamos perfiles ciegos. Es decir, la primera búsqueda, cuando los piden a alguien, van las hojas de vida sin nombre, sin foto, sin nada, para evitar los sesgos. Y cuando nos dicen, estas son las 3, les decimos, ok, estas son las que usted puede, su nombre, llámelas, etcétera, etcétera. Y esto es un trabajo de headhunter, o sea, se nos van reuniones enteras pensando en las mujeres adecuadas para qué empresas. Luego tenemos Women in Connection, donde hoy ya hay casi 170, 180 afiliadas, no sé si Mafi me corrige, 150 mujeres a nivel directivo, promoviendo la presencia de mujeres. Es un grupo de advocacy, de promoción en tareas de diversidad y equidad. Está el Club del 30, que lo montamos en el 2018, Marce, si yo no estoy mal.
Y ya esas cifras han ido moviéndose. Ahora también les digo que mover 1% de año a año es bien difícil y a veces en un solo año perdemos el esfuerzo de 3. El año pasado los movimientos del Grupo Empresarial Antioqueño, la OPA, todo esto nos cambió toda la participación de mujeres en ese específico grupo y eso nos dañó todo el porcentaje que teníamos de mujeres, que ya habíamos logrado crecer casi el 23%. Y ahora tenemos además Women Corporate Directors, que hace parte de una iniciativa global de tener a las mujeres que están en empresas que facturan a más de 80 millones de dólares, porque tenemos un sueño y es exportar talento femenino. Cuando nos sentamos a contar este ecosistema a otros países como Chile, Perú, Argentina, nos dicen, nosotros no tenemos todo eso que ustedes tienen allá, Banco de Hoja de Vida, programa de formación, headhunting, buscar mujeres, y creemos y estamos convencidas de que las mujeres colombianas pueden ayudar a cambiar estos mercados, ser exportadas a juntas a nivel iberoamericano y latinoamericano, y estamos trabajando para aumentar también la presencia de mujeres en otros mercados. Muy bien, claras esas iniciativas, que eso es lo que ha venido pasando en el mercado. De pronto hay otras iniciativas que están trabajando en esa escalera, ¿no? Las mujeres más jóvenes que están formándose también, y todos nosotros tenemos una labor de mentoring alrededor de eso, creo. Cuéntame, Marcela, ¿qué otras iniciativas ves que han hecho que Colombia tenga ese liderazgo? Bueno, yo creo que empezamos con las tres iniciativas más potentes y la descripción que hizo María Paula de Women in Connection, del Club del 30%, yo creo que es muy valioso. Quiero tal vez un poco referirme, digamos, como al tema del Club del 30% y cómo terminó Colombia en eso. Me parece que es una historia que podemos expandir. Y es lo que decía, pues, María Paula, o sea, cuando el Club del 30% es una plataforma global que inicia en el Reino Unido en el 2010, en donde una señora, Elena Morrissey, resuelve y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los emisores o las empresas listadas en bolsa, en donde solamente había un 12% de participación de mujeres en las juntas? Y toma la decisión de crear la plataforma del Club del 30% con el propósito de activar a los hombres, digamos, CEOs y chairs de las compañías para que realizaran un cambio, influenciar a aquellos que pueden tomar la decisión y realmente es habilitar y capacitar a una serie de mujeres para esos roles. Esto se volvió un programa global, está presente en Europa, en Asia, en Latinoamérica, y en Latinoamérica está presente en México, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Entonces, realmente cuando empezamos a hablar de esto y llegó el Club del 30% a Colombia como iniciativa, como idea, con María Paula empezamos, bueno, esto hay que moverle. Y ahí fue donde conectamos, porque ahí sí creo que es la alianza entre este tipo también de entidades y organizaciones que trabajamos conjuntamente. Ahí Women in Connection entra en alianza con el Club del 30% en el tema de juntas directivas y nosotros a su vez con el CESA y el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo. O sea, son tres entidades que nos juntamos y empezamos a hacer una fuerza muy importante de cambio. Y en este momento somos ejemplos, somos referentes. Hoy las cifras las dijeron, 23% de mujeres en juntas directivas en Colombia, un camino por recorrer. Pero creo que adicionalmente hay un componente, digamos, en el mercado colombiano que nos hace diferentes, digamos. Uno es este liderazgo femenino en diferentes sectores, digamos. Resaltamos, y si vamos a reuniones, yo siempre digo, como ejemplo, yo estoy en el negocio de medios de pago. Es un negocio que combina el financiero como con la tecnología por medios de pago. Y cada vez que vamos a eventos mundiales, resalta el grupo de las mujeres que manejan medios de pago en Colombia y el resto son hombres. O sea, entonces, y hay muchos sectores, o sea, ese liderazgo. Segundo, digamos, el compromiso de los empresarios. Creo que Colombia es diferente. El compromiso de los empresarios con estos temas ha ido evolucionando. Y lo vimos, hablamos, digamos, lo que dice María Paula. Cuando llegamos aquí a la bolsa, vimos a un Juan Pablo muy receptivo y como venga, empezamos a hacer cosas, ¿no? Marco normativo que aunque no perfecto, pero va delineando, digamos, hacia dónde van los temas. Todas estas redes de apoyo, los programas de mentoría, de capacitación, como lo que estamos haciendo en el CES, nos marca una diferencia frente a otros países en Latinoamérica. Por eso, realmente los números de Colombia, pues si los comparamos con otros países en la región, son mucho más. Muy importante lo que tú mencionas respecto a la cultura. Yo he estado en México, por ejemplo, y la historia es absolutamente distinta. Pero destacar muchísimo esa capacidad de todos los actores de articularse, porque es que a mí a veces me abruman cuántas comunidades de mujeres hay, cuántos chats hay, cuántas...
pero están coordinadas, que puedan apalancar ese resultado. Hablemos de una iniciativa desde el punto de vista empresarial, María Teresa. Cuéntanos, por ejemplo, ustedes en particular ayer lanzaron un índice muy interesante. ¿Cómo son esas iniciativas para un líder que quiere implementar esto? Y la verdad es que, bueno, en ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que coincide este lanzamiento con este evento con el lanzamiento del índice de equidad de género que se hizo ayer, en donde la vivienda apoya a la Universidad del Rosario y al Consejo Privado de Competitividad en lanzar este índice que va a ayudar a identificar las brechas que existen. Además, es un índice regional que se va a tomar por departamentos, cosa que me parece interesante, porque una cosa es Bogotá y otra cosa el resto del país. Y esto va a tener todo, pues, una cantidad de temas en donde está el tema de salud, el tema de mercado, el tema de salario, y cómo se mide todo esto en los departamentos. Y creo que es digamos, algo que va a medir, que va a dar cifras para poder empezar a actuar. Porque todos lo que está contando María Paula y Marcela, todas estas iniciativas, pues se han hecho mucho en Bogotá y la verdad es que creo que tenemos que expandirnos al resto del país. En la organización nuestra, pues hay un compromiso gigante en este tema. De hecho, el 61% de las personas que trabajamos en la organización Grupo Bolívar La Vivienda son mujeres, el 54% de los cargos son reemplazados por mujeres. Hay productos financieros, y que ahora hablaba Mónica del tema, para mujeres. Nos preocupamos muchísimo que las mujeres tengan acceso a estos productos financieros. Además, hay una cultura de educar a la gente en los sesgos, porque es que llegan las mujeres a las entrevistas y entonces el que está entrevistando si es hombre, pero empieza a pensar, no, qué rollo, tienes 4 hijos, tienes tus rollos, no, de pronto tal vez prefiero al hombre porque no va a tener tiempo suficiente. Entonces, educar en los sesgos, se da un apoyo total al trabajo híbrido, obviamente en un tema decidible donde se cumplan con las obligaciones, pero ayudando y apoyando a las mujeres a que puedan tener un equilibrio en las labores del hogar y en las labores de trabajo. Entonces creo que es una organización que está absolutamente comprometida con este tema y pues qué bueno que ayer se hizo el lanzamiento, porque creo que ayuda a que las políticas públicas y privadas puedan ser intervenidas con números, que es lo que a veces, digamos, puede faltar, y a que no siento un poco que este tema no se nos puede volver como paisaje, ¿no? Como que hablamos y ya la gente como que no le cree. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en medios. Ese tema de la cuantificación es importantísimo cuando hablemos de las oportunidades, lo que nos ha hecho Shane Tenin. Es que no me resisto porque pasa desapercibido. Pues el primer grupo que tuvo 30% de mujeres en las juntas fue Tenis. Y eso se lo debemos a Miguel Portés, que en una llamada, estábamos armando la base de datos, los pusimos a llamar a los presidentes hombres, a preguntarles, oye, ¿quiénes son las 5 mujeres que tú llevarías a una junta directiva? 10 segundos de silencio profundo al otro lado de la línea. Déjame lo pienso y vuelvo contigo. A la semana llaman, óyeme, sí, ya las tengo, apúntalas. Y eso lo teníamos en un Excelcito. Estaba usted también. Bueno, chicas súper poderosas, ni siquiera, o sea, uno lo tenía Tatiana Orozco en Barranquilla, el otro lo empezamos a armar en Bogotá. Y Miguel, a raíz de esa llamada, dijo, ¿ustedes por qué están montando eso? Pues porque estamos cayendo el club de 30% Colombia. Y fue el primero en poner 30% de mujeres en esas juntas y nos faltó mencionar el ecosistema, todo este cuento, hombres como aliados. Si nosotros no trabajamos con los decisores, si no los convencemos, si no los ayudamos, si no les damos las razones del negocio de por qué tener mujeres, vamos a fracasar. Y esto no es tú contra mí, es todos juntos y todos promoviendo unas empresas más diversas. A propósito, por favor, esta semana ayúdenos. Estamos en la campaña de Hombres como Aliados, donde ellos cuentan lo que ha significado para ellos tener mujeres en sus juntas directivas, cómo eso ha cambiado la cultura de la empresa y el negocio. Ayúdenos a que sean vistos, porque nosotras entre nosotras nos matamos todo, pero cuando salen las campañas de ellos no les hacemos campapulla, no es igual. No es igual. Y que compromete un poco acá, lo está diciendo María Paula, y no solamente las juntas directivas del Grupo Bolívar cumplen con el tema del 30% o más en cuanto a la representatividad de mujeres, sino las personas que lideran las empresas del Grupo Bolívar. El otro día había algún tema en alguna revista y entonces nos reunieron a todos y la foto entonces 4 mujeres y 4 hombres liderando las empresas. El tema es bien equitativo. Permítanme hacer referencia a algo. Vamos a empezar a hablar del tema difícil, como dicen los gringos, del elefante en el cuarto, ¿no? ¿Ustedes vieron el discurso ayer del presidente Trump? Lo que ha pasado en estas últimas semanas, lo que pasó con la acción climática, lo que está pasando con los temas ESG. Hay una frase
que es el efecto Trump. Otra que dice go woke, go broke. Y esa es la discusión que tenemos hoy en día en los distintos mercados. La pregunta es, ¿sentimos que este tema está empezando a fenecer de alguna manera para muchos actores? ¿Que no se está entendiendo con ese mismo nivel de compromiso? Que obviamente los deberes fiduciarios de quienes están tomando decisiones de inversión, y eso lo ha hecho la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, son los de buscar la rentabilidad por encima de cualquier otra visión. Y eso, por supuesto, no solamente afecta a todo este entorno, todo este ecosistema y todo este compromiso. Esa es una gran amenaza. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros eso, a pesar de estas fortalezas en el mercado colombiano y en esa misión que tenemos de lograr mucho más? ¿Qué opinan ustedes? La pregunta del día, ¿no? Está de moda este tema. Yo creo que, mira, hay algo que no se puede olvidar y es que este tema, y lo mencionaron, digamos, todas las personas, tanto Mónica como Shani como María Fernanda, aquí estamos hablando, no es un tema de género, es un tema también de negocio. Aquí estamos hablando es de inclusión, estamos hablando de diversidad. Para nosotros no se nos puede olvidar eso. O sea, yo creo que, y esa es como la ecuación que las empresas deben tener. O sea, estoy pensando en cómo me conecto mejor con mi comunidad, con mi mercado, cómo entiendo el 50% de las personas que viven en el mundo, que además son el 80% de las personas que toman las decisiones de compra. Oímos hablar ahora de la riqueza que generan las mujeres, la oportunidad que hay, los incrementos en productividad, innovación, etcétera. Entonces, realmente creo que el discurso hay que cambiarlo y volverlo un mundo mucho más inclusivo, un mucho más diverso, que además genera retención de talento en las empresas. O sea, es eso. Y estamos hablando de talento. Cuando hablamos, por ejemplo, el banco de datos del CESA, estamos hablando de 600 personas muy talentosas, porque además creo que hay que reforzar esto, en donde el 80% de esas 600 mujeres que hay en esa base han pasado por juntas directivas. El 41% son CEOs o gerentes generales. El 55% están en cargos de C-level, el 90% son bilingües, el 17% han tenido experiencia en el exterior. Entonces, un talento así, pues ¿cómo no lo vamos a involucrar en las juntas pensando, digamos, en que es un tema de negocio, más que un tema político? Otra opinión. Sí, hay una cosa que al sacar y hacer el estudio de este índice que saca la vivienda con el Consejo y con el Rosario, hay algo que la Superintendencia de Sociedades en Colombia nos mostró una cifra que me parece súper relevante y es algo que ningún gobierno ni ningún país del mundo puede desconocer. Y es que hoy en día hay muchísimas madres cabeza de familia. Eso es importantísimo porque las representantes legales, digamos, no hablemos de los grupos grandes ni de los emisores, pero las representantes legales de las empresas, sobre todo microempresas, todas son mujeres. Mujeres que están progresando, que están estudiando, que están sacando adelante sus familias y sus negocios y son una necesidad. Y cada día muchos de estos negocios se van a volver grandes o se están volviendo grandes, son importantes y este dato se tomó mucho para hacerles productos en la vivienda de financiación, de ayuda, de educación financiera. Entonces creo que es algo que independientemente de quién gobierne, en donde gobierne, no se puede desconocer. Hay miles de madres cabezas de familia que están sacando adelante tanto a sus hijos como la economía de su hogar y que lo que tal vez de pronto les quede más fácil es empezar sus emprendimientos y que ha crecido y eso es algo que es muy importante. ¿Alguna opinión, María Paula? ¿Qué vamos a hacer? Muchas, pero hay poquito tiempo. Hay un artículo muy preocupante de la revista Times de las empresas que han cancelado sus programas de diversidad e inclusión a raíz de las decisiones del gobierno americano. Yo creo que los consumidores no somos bobos y las consumidoras tampoco. Y cuando uno ve que esas empresas van al backbait político, empieza a cuestionarse si yo quiero o no comprar esos productos. Hay estudios de consumo que demuestran que las mujeres en una isla de un supermercado ante 3 productos idénticos tomamos la decisión de compra basados en lo que la marca nos dice. Entonces, pues yo creo que las empresas deberían ser políticamente neutras, es mi posición particular. Creo que si uno tiene una misión y una visión a la que se ha aferrado durante años, mal hacen llegar y decir porque un día pasó algo, ya no creo en nada de lo que he creído toda la vida, echemos para atrás todo, cerremos todos los programas de diversidad e inclusión. Eso pasa ya, pero es que aquí tenemos un contexto social aún más importante que no podemos desconocer, que el presidente Trump en Estados Unidos tome las decisiones en su contexto y nosotros tomémoslas en el nuestro, abogando por las condiciones sociales y económicas del país en el que hacemos empresas.
Tenemos la perspectiva de la inclusión de un grupo de interés tan importante como el consumidor y la visión de propósito que tiene que tener la organización. No más bla, 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 sino mucha más coherencia necesaria y la perspectiva de la rentabilidad. Pero voy a dar mi opinión, porque los hombres también tenemos opinión. Y mi opinión es que de una u otra manera tenemos que entender que la participación de mujeres idóneas, y ese es un llamado, aquí están los headhunters también que tienen que garantizar la idoneidad y lo que ustedes están mencionando de las bases de datos de mujeres, porque no es que lleguen mujeres porque sean mujeres por esa condición, sino que sean idóneas. Esa participación de mujeres idóneas igualitarias es un aspecto de sentido común. Y es tan sentido común inclusive que si ustedes ven, el Chief of Staff de Trump es una mujer. Y esa es la gran realidad. El otro gran aspecto, y es definitivamente importante, hay que separar completamente esta narrativa, inclusive de los temas de inclusión o diversidad como los hemos entendido, porque este es un tema de negocio. Y desde el punto de vista financiero, la administración del riesgo requiere la participación de mujeres con una masa crítica, ni hablar de los temas de sostenibilidad, para que se pueda tener el performance adecuado. Ustedes aquí que veo muchas caras jóvenes, ustedes están viendo en un mundo volátil, en un mundo muy diferente al que vivimos algunos de nosotros, en donde esos riesgos no pueden ser comprendidos solamente por hombres, sino por la diversidad que alcanzamos con mujeres idóneas. Eso es, digamos, una parte del discurso, y tú lo has dicho muy bien, hay que despolitizar este tema. Pero para cerrar, hagamos una reflexión. Yo no quiero que en un año nos encontremos acá dando las mismas cifras y que sigamos repitiendo los grandes beneficios, porque yo creo que si estamos aquí tenemos el compromiso. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Tenemos una base de datos con 600 mujeres, casi 900 mujeres del CESA, una cantidad de iniciativas, compromisos, articulaciones. ¿Por qué no tenemos más mujeres en las juntas directivas de las empresas listadas? ¿Qué nos hace falta hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué mes estamos? ¿Y qué pasa en marzo? Asambleas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus llamados a la acción para que todo esto que tenemos realmente se convierta en una oportunidad para la igualdad de hombres y mujeres? Les voy a dar una cifra que me sorprendió. Solamente en Europa, y este es otro tema que tenemos que develar, en el sector financiero, las mujeres que están en juntas directivas tienen salarios 36% más bajos que los hombres. Sabemos esas cifras en Colombia, sabemos esas cifras en Latinoamérica. Habíamos hecho un estudio con los institutos de gobierno corporativo. Es decir, aquí no solamente deberíamos hablar de la participación de las mujeres en las juntas directivas, si alcanzamos el 30, sino si las estamos tratando igual. Dejo la reflexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? ¿Qué le recomiendan a los líderes? ¿Qué le recomiendan a esos comités de nominaciones de junta que se están reuniendo para elegir a quienes van a ser los miembros de junta durante este próximo año, estos próximos años? ¿Quién quiere comenzar? ¿Yo? Miren, nos quedan 28 empresas, creo que es la cifra, que no tienen mujeres en su junta directiva. Ayúdenos a llegar a esos presidentes de junta, ayúdenos a venderles la idea, llévenos, nosotras vamos con nuestro maletín, les mostramos su caso de negocio. Ayúdenos a que crean la transformación que una mujer o dos o tres logran en una junta. La conversación cambia, el gobierno corporativo cambia, la visual de los riesgos cambia. Ayúdenos a romper lo que en teoría de juntas se llama el club de los viejos amigos que van juntos a todas las juntas, que va en contra de la teoría del gobierno corporativo. Y lo hacemos porque van a ver el cambio. Cuando uno oye las historias de transformación, los hombres que han creído en esto, que han llevado mujeres a sus juntas, ven el dinamismo que eso produce adentro de la organización. Las mujeres de la organización ven a mujeres en la junta, ven que hay posibilidades de estar en otras cosas, ven que pueden llegar al C-Level. Eso cambia la cultura organizacional de una manera profunda, además del cambio que genera el gobierno corporativo. Es que ya hay números que mostrar, ¿no? Cuando María Paula dice, vamos y les mostramos, es que realmente les damos a mostrar hechos. Y mujeres preparadas y hojas de vida excelentes, mucho mejores muchas veces que las de hombres. El tema aquí es que de verdad simplemente mírenlos. Miren esas hojas de vida que decía Marcela que existen en el CESA de más de 600 mujeres con la preparación más espectacular del mundo. Es simplemente tener abierta la mente a que den la oportunidad a las mujeres y vean esa gran diferencia que se puede hacer. Las mujeres se generan además más compromiso, las mujeres generan
no sé, como iniciativas, innovación, la gente trabaja contenta con las mujeres dan voz a todo el mundo, eso es bien importante en las organizaciones y creo que es simplemente que den la oportunidad que se muestre todo esto que se ha hecho. Y de hecho ese programa, perdón, antes de que siga Marcela, de hombres que hay en el CESA, en donde creo que hay unos representantes realmente importantes del ámbito económico nacional, muy convencidos del tema, creo que deberían ser personas que podrían acompañarnos a hablar con estos presidentes de juntas o con estos dueños de empresas listadas, en donde se les muestre por qué ellos están absolutamente convencidos que las mujeres son relevantes en sus organizaciones y en las juntas directivas. Sí, bueno, ya creo que está dicho todo, pero creo que importante, en este momento justo estamos en una campaña que se llama Juntos por las Juntas. Entonces, oigan esos referentes masculinos que ya tomaron la decisión de incluir mujeres en las juntas directivas, ¿cómo les ha ido? Y adicionalmente, pensando en la reflexión que las mujeres en la junta directiva también es un camino para aquellas mujeres en la organización que están viendo, digamos, la posibilidad de seguir creciendo en las organizaciones. No se les olvide que esto es un caso de negocio, que yo creo que eso es lo más importante, porque además no hay necesidad de pensarlo mucho, es un caso de negocio. Y creo que Colombia tiene que seguir dando ese ejemplo y ser un referente en la región. Entonces, pues esperamos que los resultados del año entrante no sean del 23.1, sino que ya estemos cerca del 30%. Muy bien, yo tengo varias ideas y te voy a plantear una idea, por ejemplo, para el mercado. Ya lo estamos trabajando precisamente con la Bolsa de Valores con UAM. Tenemos que hablar con los comités de nominaciones de las empresas listadas. Ellos deberían estar acá escuchando esto y lo vamos a hacer. Vamos y estamos desarrollando precisamente un entrenamiento desde nuestro programa, al menos para Colombia y Perú. Creo que también lo haremos en Chile, para la nominación de miembros de junta. Pero hay un gran problema en Colombia y esto precisamente para que Mónica lo tenga en cuenta frente a la regulación, o dos grandes problemas. ¿Cómo vamos a llevar a mujeres a las juntas si no hay espacios de renovación en las juntas? ¿Cuánto tiempo se demora un miembro de junta en Colombia o en nuestros mercados? Muchísimo. No les voy a decir la cifra porque no está autorizado, pero se demora muchísimo. Si no tenemos evaluaciones de juntas directivas que realmente permitan que se haga ese refreshment, esa recomposición de miembros de junta, pues lo que digamos en todas nuestras iniciativas a estos nominadores va a ser muy complejo, sin duda alguna. El compromiso de nuestra parte y la invitación para todos los que están acá es que realmente en estas próximas asambleas, si ustedes son accionistas, si ustedes son miembros de cualquier grupo de interés, hagan la pregunta del por qué no tenemos estas iniciativas en cuenta, por qué no tenemos a las mujeres desarrollando precisamente el rol que les corresponde. Yo quiero cerrar este panel agradeciéndole a todas las mujeres desde la perspectiva que solamente puede tener alguien que trabaja cotidianamente en el desarrollo precisamente, digamos, de los mercados. Sin mujeres como ustedes, sin mentores como las que yo he tenido, por ejemplo, Elizabeth Marcano, que es nuestra directora regional, sin un equipo, aquí están mis dos pupilas, Laura y Camila, gracias. Sin ustedes, las metas que tenemos como sociedad de disminuir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida, tener resiliencia, sencillamente no resultan posibles. Y en ese desarrollo que nosotros tenemos que buscar, donde hayan mujeres idóneas, el gran aspecto es la acción. Vienen las asambleas, miremos cuál es la historia que vamos a contar en un año. Todos ustedes han oído hablar de las asambleas, todos ustedes saben qué pasa ahí. Hagan las preguntas, los que están en los medios de comunicación. ¿Por qué no hay más mujeres si tenemos todas estas fortalezas?